Hola, ¿cómo estás, Harry? Así que Bueno, durmiste en el Alvear Palace Hotel en el capítulo anterior. Y esta mañana, cuando te levantaste, ¿qué pasó? muy bien. Vamos a arrancar entonces con Argentina. Por eso me gusta decir buenos días, Argentina. Pero antes de relatar cosas, hagamos un enfoque en la situación de la familia en ese momento. Am, y quiero homenajear muy especialmente a un matrimonio, mis tíos. Eh, en el momento en que llegamos a la Argentina, mi padre tenía 45 años de edad y mi madre 36. Se habían casado en el 27, tuvieron en el 34 que dejar todo y ir a Inglaterra. Tuvieron en el 40 dejar todo y venir a la Argentina. Para una pareja joven, mamma mía, qué movimiento, ¿no? Muchísimo. Lo que pasa es que eran muy guapos los dos, muy dinámicos. Mamá era un apoyo fenomenal para mi padre y mi padre era un hombre muy decidido, muy inteligente, que enfrentaba las cosas con dinamismo, ¿no? Y racionalidad. Pero aclaremos algo, llegamos también puedo agregar que mi hermano tenía 11 años y medio, iba sí, él tenía 11 años y medio y yo tenía en ese momento 8 años. Eh, pero ahora tenemos que aclarar algo. Fueron absolutamente fundamentales para nosotros mi tío Lutz Götz y su esposa Flori, que era la hermana de mi padre. Lutz había conseguido la entrevista con el presidente Ortiz, la visa para nosotros, pero tenemos que aclarar algo. No solamente pagó esa noche nuestra en el Alvear Palace Hotel, sino que él fue el que le dio el respaldo económico a mi padre para que mi padre pudiera reconstruirse rápidamente. Así que lo que vamos a contar, que algunos van a decir, pero ¿cómo fue posible si llegaron a la Argentina con una mano adelante y una atrás? Se lo debemos al matrimonio Lutz y Flori Götz. Y lo que sí me enorgullece muchísimo, y lo quiero decir ya, que Lutz nunca dejó de contarle a mi padre, a mi hermano y a mí, que quedó asombrado porque mi padre logró devolverle todo lo que él le había prestado para ponerse de pie al cumplirse un año del comienzo de la actividad profesional de mi padre en noviembre. O sea, estamos aquí en el mes de junio o julio de 1940 y en el mes de noviembre de 1940 mi padre terminó de devolverle a mi tío todo lo que mi tío le había prestado para ponerse en marcha, y fue mucho. Así que eso, vuelvo a decir que mi tío siempre lo recordaba a mi hermano y a mí porque que no salía de su asombro por la velocidad con que mi padre se puso de pie en Argentina. Homenaje entonces a Hablabas mis de la gran padres, capacidad de tu homenaje padre. a los que sí. Hicieron un equipo bárbaro los dos matrimonios, digamos la verdad. Ok. Lo primero que le preocupó a mis padres con respecto a Bernardo y a mí era la educación. Y muy pocos días después de llegar al país, nos llevaron al Colegio Ward en Ramos Mejía. Eso fue un día muy memorable. Nos recibió el director, que era un gran pedagogo llamado Fred Aiden, y su esposa Phyllis. Y nos recibieron, y me acuerdo porque ese día fue tremendo eso. Nos llamaron a su chico Melvin, a su hijo Melvin, hijo menor, que tenía mi edad, para que me recibiera y me atendiera. Y entonces me fui con Melvin, me llevó a un aula
y lo primero que hizo fue pegarme una piña y mandarme al suelo. Y ahí nació, No te puedo creer. ahí nació una amistad que viene, que fue hasta la muerte de mi querido Melvin, que después vivió en Estados Unidos. Fue una piña de juego, tanto para ver cómo era más chico que yo en altura y más flaquito, pero era muy ágil. Y me acuerdo que poco después, él seguía haciéndome estas bromas. Y yo, una de las palabras que encontré, o términos que encontré pronto, fue me duele. Pero yo decía, mi duele. Y el resto de nuestra amistad, mi querido Melvin me llamaba y decía, ¿cómo está mi duele? Me puso mi duele como sobrenombre, ¿no? Fred Aiden fue tremendamente humano. Bueno, ¿por qué lo mandaron a Ramos Mejía? Pupilos. Porque querían inmersión en el español. Y nosotros empezamos a aprender el español muy rápidamente allí, porque en el Colegio Ward, aunque se enseñaba inglés, no era bilingüe, como sí el colegio que fuimos después. Así que estábamos forzados a aprender rápidamente. Y ahí pasamos, estuvimos ahí hasta el verano, después hasta abril del 41 de nuevo, 2 o 3 meses estuvimos, después de lo cual pasamos al American Grammar High School, un colegio que era también del grupo, del WOD, y que es antecesora de lo que hoy se conoce como Asociación de Escuela Lincoln, ¿no? Que está en La Lucila. Pero voy a contar rápidamente algunas anécdotas. Nosotros éramos pupilos, pero íbamos los fines de semana a lo de mis padres. Mis padres alquilaron un muy, muy pequeño departamento en la calle Posada y Ayacucho, sería muy cerca de donde, 200 metros de donde vivían mis tíos, pero fue nada más como un recurso para salir del Paso. Nosotros dormíamos, creo que en el living ahí, porque era muy, muy chiquito, pero íbamos los fines de semana y tomábamos el tren en Ramos Mejía, era el ferrocarril oeste, hoy día Sarmiento, y memorias de aquellos tiempos son que había un programa fijo, íbamos para allá el viernes, o no, el sábado, creo, porque no sé si no había clase los sábados mañana, pero sea lo que sea, los domingos, todos los domingos teníamos un lindo programa, y el lindo programa era ir al cine, a la matiné, con 2 películas que daban en ese tiempo. Platea, si mi memoria no es mala, la platea costaba 1,60, pero íbamos a la Pullman porque era 1,30. Peso 30, si no me equivoco. Las cosas que a uno le quedan. Siempre la película, la primera era donde uno, los ruidos, los chicos haciendo lo demás, y después la película clase B, y después venía la película especial. Detrás de lo cual, generalmente íbamos a la calle Lavalle o a Corrientes, después de lo cual nos llevaban a comer algo a la Vascongada o a la Martona, que estaban los dos, las famosas lecherías, por allí, y había otro más, pero no me acuerdo, otro lugar más que íbamos, no me acuerdo el nombre ahora, pero algo con Q, bueno, no importa. De ahí nos llevaban, tomábamos el subterráneo para ir a Plaza 11, ¿no? Y salíamos del subterráneo, bueno, ahí por Avenida Mayo, ¿no? Del subterráneo, Plaza 11, y pasábamos al tren. El tren íbamos solo, mi hermano y yo, ahí nos dejaban de chiquitos, en ese tiempo era muy seguro, y íbamos hasta la estación de Raúl Mejía, después por la calle Sarmiento para arriba, hasta unos 6 cuadras hasta el Colegio Ward, ¿no? Y eso era la rutina. También me acuerdo que una vez que veníamos a la ciudad, saqué el boleto y me dio mal el vuelto, me estafó, quería estafar el boletero, ¿no? Y yo, aunque era chico, hacía números y le dije, yo quiero más de vuelta, ¿no? Algo por el estilo, se queda también. Y el tipo tuvo que aflojar, ¿no?
De ese periodo también quiero recordar una anécdota, y con eso ya les hablé del Ward. El vicedirector a propósito era Mr. McWilliams y su esposa que lo acompañaban, gente lindísima, metodistas, y entonces ¿Eran ingleses? había un gran ambiente espiritual. Pero lo que voy a contar ahora de espiritual no tiene nada. No puedo dejar de contar uno de los episodios que hubo allí, que resulta que muy al principio yo estaba muy flaquito, venía del país con racionamiento y lo demás. Y bueno, yo dormía en una habitación con, qué sé yo, seríamos 8 o 10 chicos, y en otra habitación grande dormían mi hermano. Pero en el que estaba yo, me agarraron los chicos un día con un frasco que había y dice, mira, este es un elixir para que te fortalezca, te va a hacer absolutamente muchísimo bien, y te va a servir, y te hace falta porque nosotros te vemos como debilucho. Bueno, entonces agarré el frasco, lo abrí, tomé un sorbo y me resultó riquísimo. Tenía gusto a ciruela y me parecía bárbaro. Me bajé el frasco y dice, toma más, cuanto más tomes, más fuerza vas a tener. Eso era cirulaxia. Cirulaxia, el favorito laxante suave. Se embromaron ellos. Se embromaron ellos porque la puerta del dormitorio chirriaba muchísimo, no estaba bien aceitado. Y esa puerta se abrió y se cerró tantas veces esa noche que no pudieron dormir, ¿no? Porque yo venía. Bueno, quedó para el recuerdo esa anécdota que es absolutamente verídica. Pongo la mano sobre el corazón, juro. Bueno, y después también había algunos chicos, era un poco prepotentes, pero tuve un hermano muy protector. Mi hermano Bernardo cuidaba y tenía instrucciones de mis padres de cuidarme. Así que lo recuerdo a él también en esta circunstancia. Ahora, rápidamente, ¿qué pasó con mis padres o con mi padre? Mientras veníamos para la Argentina, Lutz Goetz estuvo investigando empresas que hacían cosas similares a las que mi padre había estado haciendo desde su juventud. Las firmas de allá no solo hacían telecomunicaciones, sino también relojes de precisión, relojes industriales, relojes de marcación de entrada y salida de personal, etc. Y descubrió que había una firma que el dueño la quería vender, una firma fundada en 1892. Estamos hablando del 40, pero este señor se había hecho dueño de la firma en el año 35, le cambió el nombre y le puso el nombre que tiene al día de hoy. Y era un anglo-argentino, Gerardo Van Oppen, una gran persona. Y quería vender la empresa, porque él era contador, se había metido con esto, era una firma importadora, pero claro, no se podía importar, ya era guerra, ¿no? No se podía importar de Europa, que él traía cosas de Europa. Y entonces, fue don Luis Goetz, Lutz Goetz, hace la conexión y lo lleva a mi padre a conocer a este señor. Y que mi padre se interesó muchísimo en lo que era esta firma. Y mi tío entonces le propuso lo siguiente a mi padre, que él le ayudaba a mi padre a poner la mitad del dinero, él ponía la mitad del dinero para mi padre y también ponía la mitad del dinero para su hijo, un primo hermano mío mucho mayor, Erwin Goetz, que había hecho varios años de pasantía en Londres, en la empresa que mi padre tenía en Inglaterra, en los años 30. Y así fue que, por otro lado, como estaba el origen alemán, tanto de Goetz como nuestro, y para que no nos pusieran en la lista negra de las empresas alemanas, se logró convencer a Gerardo Van Oppen, que era anglo-argentino y de muy buen prestigio en la ciudad,
rosarino de origen, de que se quedara como socio también. Entonces quedaron Gerardo Van Oppen, Erwin Goetz y mi padre. Y con eso la empresa siguió estando en la Cámara de Comercio Argentina Británica. Y era una compañía perfectamente identificada como contrario al nazismo, o sea, pro-aliada. Claro, claro. Y así fue que en el noviembre de 1940 esta sociedad tenía estos 3 socios, y bueno, y Gerardo Van Oppen se transformó con el tiempo en el mejor amigo de mi padre. Pero lamentablemente hasta compraron una casa juntos en Mar del Plata en el año 51. Lamentablemente un año después este hombre muy joven también, falleció de un síncope, y fue una terrible pérdida para mi padre, que tenía, me acuerdo todavía, tenían como en los viejos tiempos, uno de esos grandes escritorios en la compañía. De un lado estaba sentado mi padre, del otro lado Van Oppen. Compartían esos escritorios dobles, ¿no? Con cajones de los 2 lados. Y así que trabajaban juntos, era muy lindo. No me fijé en el reloj. ¿Cuánto llevaremos por ahora? Porque lo que he querido Podemos ir un poco más. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que, cómo arrancó mi padre profesionalmente. Cabe aclarar lo siguiente: en el 40 todavía era una empresa importadora, pero como la importación se detenía, pudieron seguir importando algo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no entró en guerra hasta diciembre del 41. Pero para el año 42, la empresa estaba fabricando en la Argentina los primeros relojes de control de personal. Eran unos monstruos enormes. Las piezas eran en gran parte hechas a mano. Y bueno, voy a hacer un chivo. La empresa se llama Cronos y está en la calle San Martín desde principios del siglo XX. Estuvo en el 642 desde el principio del siglo hasta más o menos 1960, cuando se tiró abajo ese edificio, que en ese edificio inclusive la fabricación se hacía en el pulmón de manzana en esos tiempos. Y en el 60 se pasó enfrente al mismo edificio donde estamos al día de hoy. Así que, es interesante la cuestión. Qué maravilla. Eran otros tiempos. Mis padres estaban impresionadísimos por Buenos Aires, que consideraban que era la ciudad más limpia que había en su vida. Limpia. La más limpia, dice, no hay ciudad en Europa tan limpia como esta, decían mis padres. Y yo me acuerdo de esos tiempos. San Martín era una calle de doble mano, el cartero venía 3 veces por día. En esos tiempos a las empresas y en el centro venía el cartero 3 veces por día. En los suburbios, en los barrios, 2 veces, una vez a la mañana, una vez a la tarde. La Argentina era un país de avanzada en esos tiempos y tenemos que volver a eso, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasó? El veraneo, una última les cuento. Mis padres alquilaron una casa a 30 cuadras de la playa, en la calle Alvarado, en Mar del Plata, junto a la vía del tren. Obviamente el alquiler era muy, muy barato, y íbamos a la playa a la mañana y a la tarde, almuerzo en casa, y a la tarde a estudiar español. Ahí sí me acuerdo que el profesor se llamaba Fernández, ¿no? Y también ahí veíamos los trenes que pasaban en la época que el ferrocarril Sud tenía locomotoras. Cada locomotora era el general este o el general otro, tenían nombre de generales. Tenía que ver con cómo avanzó el país hacia el sur también, ¿no? Fue muy interesante. Y para terminar el día de hoy, una anécdota relacionada con eso. Cuando vamos al tren en Plaza Constitución para ir a Mar del Plata, mi padre nos dice: y hoy ustedes van a vivir un lujo
fantástico que no se lo van a olvidar en su vida. Van a comer a bordo del tren, de este tren, en el salón comedor. Y vos dirás, y eso es para acordarse. Lucía, en ese tiempo No sé que los cómo sería el salón comedor de esa época. cuando los ferrocarriles eran británicos, el salón comedor era un restaurante con platos de porcelana cubiertos de plata Wow. y un menú brutal. La carne era lo famoso, porque el ferrocarril sur tenía campos propios donde criaba el ganado que se usaban en los trenes. Ahora viene la parte que mi padre dijo, esto es un tremendo lujo que les estoy dando a ustedes y quiero que lo recuerden, lo van a recordar toda su vida. Porque ustedes saben cuánto cuesta cada persona en este restaurante. Nosotros nada. 5 pesos. Lucía, en ese tiempo, 5 pesos era una fortuna para un almuerzo, ¿no? Era una fortuna porque se comía, bueno, era la época en que la gente, ¿y cómo te vamos? Bien, tengo para el puchero. El puchero era una cosa barata en esos tiempos, ¿no? No Sí, era una sí, sí, comida, sí. era una comida cotidiana. Y vos, Sí, pensá en esos tiempos que las comidas eran cosas de centavos, no llegaban al peso. Eh, en un restaurante, sí, probablemente, pero 5 pesos es una fortuna. Pero les puedo asegurar, me olvidé, y los mozos servían con guantes. era un Era, lujo, realmente tengo que muy recordar elegante. otra. Uno de los restaurantes más lujosos de Buenos Aires en estos tiempos era el restaurante de la estación Retiro del Central Argentino, el ferrocarril Central Argentino, que es el Mitre. Ahí tenía, el restaurante ese era famosísimo, ¿no? Uno de los mejores de la ciudad. Bueno, hemos llegado entonces a contar un poco qué pasó en el año 40, en lo que nos quedó del 40, porque llegamos en julio, tuvimos agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses movidos. Y la vacación de Mar del Plata y ya el año siguiente pasamos al otro colegio, es otro cantar. Ok, señora. Bueno, entonces hasta la próxima. A ver qué Hasta aventuras la nuevas nos va a próxima, contar entonces. Harry. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver qué ¿Cómo? nuevas aventuras No te escucharemos la entendí. próxima. A ver qué nuevas aventuras Aventura. escucharemos. En este momento yo veo sobre tu espalda un gato que me está Una perra saludando. negra, es una perra negra. Una perra, perdón, me parecía un Vos viste gato. que yo soy proteccionista de animales y tengo muchos animales de la calle. Y si le cierro Ok, la puerta y no lo dejo ingresar, se me ponen a ladrar. Y eso obstruiría el sonido de esta grabación, con lo cual prefiero que fluyan y no molesten. ok, pero además Adiós. hacemos un poco movido todo esto. Chao, querida. Chao, hasta luego.